Capítulo 155. La información es vital. 7 de enero, año 2 del nuevo calendario. Imperio Sagrado de Asgard, lado este del Estrecho Central, ciudad portuaria de Fensalir. Fensalir, ubicada justo al otro lado del estrecho frente a la capital imperial, Agartha, es la estación terminal de la línea transimperial en la isla este. Originalmente, la línea continuaba hacia la capital mediante transbordadores ferroviarios, pero ahora la ciudad se ha convertido en el punto de llegada masiva para los refugiados que huyen del este de la isla, incluyendo a los de Grimnir. La decisión de concentrarlos aquí se debió a que, además de la conexión ferroviaria, los terrenos baldíos del puerto y las llanuras de las afueras eran ideales para recibir grandes grupos de personas. Sin embargo, el gobierno de Asgard no tenía la menor experiencia en el manejo de desplazados a gran escala. Básicamente, una vez evacuados, los refugiados eran abandonados a su suerte. Aunque el centro del gobierno era consciente de que esto podía generar inestabilidad social, no tenían planes concretos sobre qué hacer, y el personal en el sitio estaba igual de perdido. Por ahora, la presencia de gendarmes armados mantenía el orden y evitaba el caos total, pero el ambiente era tenso, como un barril de pólvora a punto de estallar. En medio de esa tensión, 3 buques entraron al puerto de Fensalir. Eran los buques de transporte clase Oosumi de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, el Oosumi y el Shimokita, junto con el ferry civil fletado a Kuou. Transportaban a la Fuerza de Autodefensa de Tierra, JGSDF, enviada bajo el marco de Asistencia Internacional de Emergencia para el Socorro de Refugiados. Japón todavía siente una fuerte resistencia interna a enviar unidades de combate, pero la asistencia de emergencia es una etiqueta mucho más fácil de aprobar políticamente. Ese fue el pretexto perfecto para que Japón tomara la iniciativa en el rescate. Claro que, además de la ayuda, existía el cálculo político de limpiar el sentimiento antijaponés que aún quedaba en algunos sectores y sembrar una imagen positiva de Japón entre los habitantes de la isla este. Cabe mencionar que no es que no hubiera unidades de combate en la zona. Una flota de destructores patrullaba las aguas al sur de la salida del estrecho central bajo el pretexto de recolección de información. En realidad, servían como puestos de avanzada para los radares de Abasir y Nemuro. El contingente de tierra estaba compuesto principalmente por ingenieros y unidades de intendencia, acompañados por médicos y una pequeña escolta de infantería y artillería antiaérea. Inmediatamente después de su llegada, los japoneses comenzaron a levantar campamentos de tiendas, viviendas temporales, comedores comunitarios y clínicas. El resultado fue un ascenso meteórico del prestigio de las fuerzas de autodefensa en Asgard, logrando un éxito rotundo en la mejora de la imagen de Japón. Por otro lado, el hecho de que el gobierno y el ejército de Asgard quedaran como unos incompetentes ante su propio pueblo fue un daño colateral que a Japón no le importó mucho. 7 de enero, año 2 del nuevo calendario. Tokio, Japón, residencia oficial del primer ministro. La opinión de la inteligencia es que, a menos que se trate de una fuerza desconocida con preparativos meticulosos, como el caso de Asgard del año pasado, donde invadieron un lugar distinto al planeado, estamos ante una invasión repentina y sin preparación previa profunda. Por lo tanto, se espera que el avance se detenga temporalmente, informó el ministro de Defensa. El primer ministro soltó un ajá distraído, como si no supiera si le estaba prestando atención o no, y respondió: o sea que tenemos tiempo para prepararnos y recibirlos. ¿Cómo se llamaba? ¿El ducado de Shikishima? Si son del mismo mundo que ellos, quizás podamos abrir un canal diplomático. Sería bueno resolverlo en paz. A pesar de que no había tenido un inicio de año precisamente tranquilo, el primer ministro seguía con su actitud relajada de siempre. El jefe de gabinete lo miró con fastidio y subió el volumen de la televisión. Miren eso. Pueden verlo. Explosiones. Hay explosiones intermitentes. ¿Son cazas lo que hay en el cielo? No se ven por las nubes, pero el rugido es ensordecedor. De vez en cuando caen bolas de fuego, parecen aviones derribados. No puedo creer lo que estoy viendo. En la esquina superior derecha de la pantalla, sobre la voz eufórica del reportero, brillaba la palabra Libe. El fondo era el distrito de Pudong en Shanghái, símbolo del crecimiento económico que alguna vez amenazó con superar a Estados Unidos, con su torre de radio y rascacielos. Pero no era la vista nocturna de siempre. El cielo estaba lleno de explosiones y restos de aviones cayendo como meteoros. Parecía una escena de una película sobre el fin del mundo. Vaya, China sí que la tiene difícil, comentó el primer ministro. Lo dice como si no fuera con usted. Es que no es conmigo. Para el primer ministro, ahora que estaban al otro lado del planeta, lo que pasara ya le importaba poco.
Pero el jefe de gabinete no lo dejó pasar. ¿Tiene idea de cuántos japoneses hay todavía allá? Tras la transferencia de mundo, muchas empresas japonesas se mudaron a Asgard o al ducado de Shikishima buscando nuevos mercados, y los costos laborales en China ya no eran atractivos. La cantidad de japoneses en Shanghái había bajado drásticamente, pero no era cero. Ese es trabajo de la Cancillería, zanjó el primer ministro, lavándose las manos. Entonces nos limitamos a confirmar la seguridad de nuestros ciudadanos y ya. ¿Por qué no? No son vecinos, ni aliados. El jefe de gabinete no insistió más. Por cierto, ¿quién los está atacando? ¿Rusia? ¿Quién sabe? Quizás los estadounidenses sepan algo, pero como no podemos interceptar sus comunicaciones y los satélites solo pasan un par de veces al día, no tenemos vigilancia continua. Nuestras embajadas en China y Rusia se quejan de que no pueden recolectar información porque les prohíben salir bajo el pretexto del estado de guerra, añadieron los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores. Oigan, ¿no es un poco grave que nuestro sistema de inteligencia no sepa nada cuando China y Rusia podrían estar en un conflicto total? Dijo el primer ministro en tono de broma, olvidando convenientemente que fueron los políticos quienes, por miedo a la crítica pública, nunca crearon una agencia de inteligencia exterior formal. La policía y la CIA se enfocan en contrainteligencia interna. La inteligencia de defensa se centra en señales, SIGINT. La Cancillería tiene una pequeña unidad de análisis, pero su escala es mínima. Irónicamente, en el extranjero, la JICA, Agencia de Cooperación Internacional, suele ser vista como una CIA japonesa por su capacidad de infiltrar gente en otros países mediante ayuda técnica y financiera, pero el hecho de que no se use de forma estratégica es, al final, un problema político. Si China y Rusia chocan de verdad, las chispas nos van a salpicar, advirtió el canciller preocupado por la economía. Si Estados Unidos no interviene, solo será un impacto económico. No es algo en lo que debamos meternos, concluyó el ministro de Defensa. En la residencia del primer ministro, todo seguía igual que siempre. 9 de enero, año 2 del nuevo calendario. Capital imperial Agartha, residencia del primer ministro de Asgard. Las actividades de las fuerzas de autodefensa enviadas por Japón están recibiendo una valoración muy alta. Es bueno saber que la inquietud social ha disminuido, respondió el primer ministro Arnold. Sin embargo, de forma proporcional, las críticas contra nuestro gobierno por su falta de iniciativa están aumentando entre los refugiados. Arnold dejó caer los hombros, agotado. No me pidan milagros. Tenemos las manos llenas. Entre mover tropas, reajustar las líneas de frente y coordinarse con la ACTO, no daban abasto. Por ahora, solo la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba en territorio nacional, pero la Marina Real Británica estaba en el estrecho y la japonesa al sur. Singapur y Taiwán ya se habían ofrecido para enviar tropas de tierra, y algunos bromeaban con que se lo estaban tomando como si fueran ejercicios con fuego real. Pronto llegará a Fensalir nuestra primera división blindada, reorganizada en Hokkaido. Es una unidad de élite, muy diferente al ejército tradicional, equipada con los tanques tipo 74 comprados a Japón, informó el secretario con orgullo. Sin embargo, debido a la urgencia, no todos los tipos 74 habían terminado su modernización de suspensión hidráulica. Muchos eran modelos EOF recién retirados de Japón, y el entrenamiento de las tripulaciones se había cortado a la mitad para mandarlos al frente. Aún así, con el país bajo ataque, no podían quedarse de brazos cruzados. No sé qué tanto podrán hacer con menos de un año de entrenamiento, murmuró Arnold. Contamos con el apoyo de la ACTO. Tendrán que lograrlo como sea. Por ahora, solo podían confiar en la información de Japón que decía que, salvo algunas excepciones, la tecnología de los invasores era inferior a la de la Tierra. ¿Y nuestros F-1B ya están en la defensa de la capital? Bueno, técnicamente sí. El desarrollo había avanzado lo suficiente para que los aviones volaran, pero pedir que formen pilotos de aviones supersónicos en menos de un año era una locura. Los veteranos de Asgard solo conocían motores de hélice. En un currículo normal, apenas estarían pasando al entrenador T-4. Por un tiempo, realizarán patrullas con los T-2B, entrenadores, que también servirán como vuelos de práctica. ¿Patrullas? Los instructores son pilotos de prueba de empresas civiles japonesas, así que ellos no pueden entrar en combate. Ah, ya veo, asintió el primer ministro con resignación. 9 de enero, año 2 del nuevo calendario. Afueras de Agartha, Aeropuerto Internacional de Agartha. Tras un vuelo de traslado desde la base aérea de Centauro en el continente de Drast, un T-2B se deslizó por la plataforma.
El piloto abrió la cabina y se estiró con fuerza. Actualmente solo existen 2 prototipos del T-2B con sistemas de armas, que junto a los 4 prototipos del F-1B, suman apenas 6 aviones. Aún así, son el único medio que tiene Asgard para enfrentar el poder aéreo enemigo, y en esta base continuarán el desarrollo y el entrenamiento para volverlos operativos. El hecho de que se entrenen en el aeropuerto internacional, mientras Estados Unidos se encarga de la defensa real, es una decisión puramente política para mostrar soberanía. Hay 12 pilotos de Asgard entrenando en estos modelos, los mejores de entre los veteranos sobrevivientes de la Fuerza Aérea y la Armada. Uno de ellos, mientras caminaba hacia la sala de espera tras bajar del avión, se detuvo a mirar el cielo hacia el este. Ese cielo conectaba con su hogar. Una pequeña aldea de pescadores en el extremo oriental de la isla este, ahora bajo control enemigo. Él no era tan brillante como su hermano mayor, que fue a la universidad en la capital, pero tenía la inteligencia suficiente para entrar en la academia naval. Tras graduarse, pasó a la escuela de vuelo y se convirtió en piloto de combate. Sobrevivió a la guerra contra Japón solo porque, en ese entonces, estaba asignado a la defensa de una base en el continente de Drast. ¿Qué habrá sido de su aldea, a lo que no ha vuelto desde que se graduó? Su padre, un pescador terco, seguramente estaba en el mar el día que llegaron los invasores. Al pensar en los años que pasaron sin ver a su familia por el deber militar, se sintió como un hijo malagradecido. Solo espero que estén a salvo, deseó con fuerza antes de retomar su camino hacia la sala de pilotos. Fin del capítulo 155. El link a la historia del autor estará en la descripción.